En el silencio es donde comienzan las historias que nadie se atreve a contar. Bienvenido a Coven, un lugar donde lo oculto respira, donde el pasado nunca muere y donde cada sombra tiene algo que decir. Aquí no encontrarás simples historias, encontrarás rastros, evidencia, fragmentos de algo que nunca debió ser descubierto. Así que apaga las luces, ponte cómodo y recuerda, no todo lo que escuches esta noche debería ser recordado. Hay lugares donde el silencio no está vacío, lugares donde el aire pesa como si hubiera sido respirado demasiadas veces por algo que ya no está. En las montañas olvidadas de España existen monasterios abandonados, claustros sellados por el tiempo y por algo más. No fueron construidos solo para la oración, ni únicamente para la contemplación. Aquí la fe se mezclaba con el castigo, y el castigo con algo que nadie se atrevió a nombrar. Estos claustros fueron levantados lejos de todo rastro de vida, aislados del ruido, del comercio, del paso del tiempo mismo. El mundo exterior se disolvía en cuanto cruzaba sus muros. El aire dentro no fluye de la misma forma. Es denso, inmóvil, como si cada respiración se quedara atrapada entre la piedra, acumulándose durante siglos. Quienes han entrado describen la sensación de estar inhalando algo viejo, algo que no debería seguir ahí. Las celdas son pequeñas, cerradas, muchas de ellas selladas desde dentro. No hay ventanas, no hay salida, solo paredes gruesas y una puerta que, en muchos casos, fue tapiada. A los hombres que vivían ahí los llamaban los Inmared, monjes condenados a una penitencia absoluta, aislados del mundo y de cualquier contacto humano hasta el final de sus vidas. Pero hay detalles que no encajan con una simple vida de reclusión. En algunas celdas las paredes están marcadas con arañazos profundos. No son marcas superficiales ni accidentales. Son repetitivas, desesperadas, hechas desde dentro. Algunas líneas son tan intensas que desgastaron la piedra, como si alguien hubiera intentado salir incluso cuando ya no tenía fuerzas. La sensación que queda en estos espacios no es solo de abandono, es de interrupción, como si algo hubiera quedado inconcluso, como si el silencio no fuera natural, sino impuesto. Y aún así, ese silencio parece contener algo más, algo que no desapareció cuando los hombres lo hicieron. Los monasterios del siglo XIV no eran simples construcciones religiosas, eran estructuras calculadas. Cada pasillo, cada muro, cada abertura parece responder a una lógica específica. No solo buscaban separar al monje del mundo exterior, sino también alterar su percepción de la realidad. Los muros son excesivamente gruesos, mucho más de lo necesario para una construcción común. Los pasillos son estrechos, obligando a quien los recorre a reducir el paso, a sentirse contenido. La luz entra de forma limitada, creando zonas permanentes de sombra incluso durante el día. El sonido se comporta de manera extraña, no rebota como debería, no se dispersa. Parece absorberse. Algunos estudios sugieren que esta arquitectura no solo buscaba el aislamiento físico, sino también sensorial. Un entorno donde el tiempo se diluye, donde los estímulos desaparecen, donde la mente comienza a llenarse de aquello que no puede ver ni entender. Dentro de este contexto, nace una creencia que pocos documentos mencionan abiertamente, pero que aparece repetidamente en textos fragmentados.
la idea de que el aislamiento extremo no acerca únicamente a lo divino, sino que también debilita la barrera entre el mundo humano y otras presencias, algo que no responde a plegarias ni a fe. En varias puertas selladas, descubiertas siglos después, se encontraron no solo arañazos, sino patrones de golpes, secuencias rítmicas, repetidas en intervalos constantes. No parecen aleatorias, no parecen producto del pánico. Se asemejan más a un intento de comunicación, como si alguien o algo estuviera respondiendo desde el otro lado. Los archivos eclesiásticos han sido durante mucho tiempo considerados precisos, casi obsesivos en su detalle. Registros de ingreso, de servicio, de muerte. Sin embargo, en los documentos recientemente digitalizados de algunos de estos monasterios aparece una anomalía constante. Nombres que figuran como ingresados, con fechas exactas, con procedencia registrada, pero sin ningún registro de salida, sin actas de defunción, sin traslado, sin explicación. Simplemente dejan de existir en los libros. Este patrón no ocurre una sola vez. Se repite durante décadas, incluso siglos, coincidiendo con periodos de fervor religioso extremo, momentos en los que las prácticas de penitencia eran más severas, más prolongadas, más aisladas. En los pueblos cercanos, estas ausencias dieron origen a relatos transmitidos de generación en generación. Uno de los más persistentes es el de la piedra susurrante, una formación rocosa cercana a uno de estos claustros donde, según testigos, se escuchan golpes rítmicos durante la noche. No son sonidos aleatorios, mantienen un patrón, una cadencia que algunos describen como intencional, como si alguien estuviera intentando enviar un mensaje desde debajo de la tierra. Los exploradores que han intentado seguir el sonido aseguran que no proviene de un punto fijo. Se desplaza, cambia, como si evitara ser encontrado. Algunos creen que estos relatos son solo supersticiones nacidas del miedo. Otros sostienen que son el eco de algo que nunca dejó de intentar salir. Los intentos modernos por estudiar estos monasterios han añadido más preguntas que respuestas. Equipos equipados con tecnología avanzada han documentado fenómenos que no pueden explicarse fácilmente. En salas subterráneas donde la temperatura debería mantenerse estable o incluso elevada, se registran zonas extremadamente frías, no uniformes, no estáticas, áreas específicas donde el calor simplemente no existe. Las cámaras térmicas muestran formas irregulares, contornos que no corresponden a ninguna estructura conocida. Quienes han permanecido en estos espacios durante periodos prolongados reportan una sensación constante de opresión. No es miedo inmediato, sino algo más persistente. Una presión psicológica que aumenta con el tiempo, como si el entorno mismo ejerciera resistencia a su presencia. Algunos investigadores describen la impresión de ser observados, incluso en completa oscuridad. No como una paranoia momentánea, sino como una certeza difícil de explicar. Una percepción que no desaparece al abandonar el lugar, sino que los acompaña durante días. En las paredes se observa otro fenómeno peculiar. El moho, el líquen y otras formas de vida evitan ciertas áreas de manera consistente. No es aleatorio. Hay habitaciones donde la descomposición se desarrolla normalmente y otras donde simplemente no ocurre, como si las condiciones en esos espacios fueran incompatibles con cualquier forma de vida. Esto ha llevado a una hipótesis inquietante, que no se trata de lugares vacíos, sino de espacios ocupados por algo que no puede ser visto de forma directa,
pero que altera su entorno de manera medible. A pesar de su valor histórico, estos monasterios permanecen abandonados. No han sido restaurados ni reutilizados, incluso en regiones donde los recursos son limitados. Las comunidades cercanas evitan intervenirlos y en muchos casos desaconsejan acercarse. No hay una razón oficial para este rechazo. Pero la consistencia de esta actitud a lo largo de distintas regiones sugiere que no se trata solo de superstición. Es una decisión colectiva basada en algo aprendido, algo transmitido sin necesidad de explicaciones formales. En algunos diarios antiguos, escritos por monjes y posteriormente archivados, aparecen referencias a entidades descritas como sombras depredadoras. No se presentan como metáforas ni como visiones espirituales, sino como presencias reales que interactuaban con quienes habitaban estos espacios. Se describe que no estaban contenidas dentro del monasterio, sino que eran atraídas por él, como si la estructura, el aislamiento y las prácticas realizadas en su interior funcionaran como un punto de acceso. En lo más profundo de uno de estos claustros existe una puerta diferente a las demás. Su construcción no coincide con el resto del edificio. Los materiales son distintos, la técnica es más rudimentaria, como si hubiera sido sellada apresuradamente. Cuando exploradores modernos lograron abrirla, no encontraron una celda ni una cámara ritual. Encontraron un espacio que no correspondía con las dimensiones externas del monasterio, un vacío que parecía extenderse más allá de lo posible. En el suelo había marcas, no antiguas, no erosionadas por el tiempo, marcas recientes, surcos frescos, como si algo hubiera sido arrastrado o hubiera salido por sus propios medios. Desde entonces, el acceso a esa zona ha sido restringido, no por autoridades oficiales, sino por decisión de quienes estuvieron ahí. Tal vez estos monasterios no fueron construidos únicamente para aislar a quienes buscaban redención. Tal vez su verdadero propósito era contener algo más, algo que no debía mezclarse con el mundo exterior. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es qué ocurrió dentro de esos muros. La pregunta es qué dejó de estar contenido cuando finalmente fueron abandonados. Algunas historias terminan, pero otras se quedan contigo. Si sentiste algo, si viste algo que no puedes explicar, entonces ya formas parte de Coven. Suscríbete, porque esto apenas comienza. Y la próxima vez que escuches un ruido en la oscuridad, asegúrate de que no sea demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente ritual.